Vamos a hacer un pequeño estudio sencillo sobre relaciones entre áreas, basándonos en un paralelogramo. Aquí tenemos un paralelogramo de vértices M, N o P con sus puntos medios de los lados que hemos titulado A, B, C y D en minúscula. Comencemos hablando del área. El área de un paralelogramo es igual al producto de la base por la altura. ¿Dónde podemos ubicar la base? Bueno, la base la podemos ubicar acá. B mayúscula, esta es la base. Y la altura siempre es un segmento perpendicular a la base. En este caso, la magnitud de la altura sería esta dimensión. Esta H que también la podríamos dibujar acá. Siempre perpendicular a la base. Ahora, vamos a ver qué ocurre cuando tomamos el punto A, por ejemplo, y lo unimos con un vértice. Se forma un triángulo, vamos a marcarlo en color amarillo, y vamos a analizar cómo es el área de ese triángulo. El área del triángulo, como sabemos, es base por altura entre 2. ¿Cuál es la base del triángulo? Como ya sabemos, todo triángulo tiene 3 bases. Cada lado puede servir como base. Pero podríamos tomar, si cada lado puede servir como base, vamos a escoger como base la misma base del paralelogramo, es decir, el segmento MN. De modo tal que el área del triángulo va a ser la misma base del paralelogramo multiplicado por la altura del triángulo. Pero ¿cuál va a ser la altura del triángulo? La altura del triángulo va a ser este segmento que está acá. Siempre, como hemos dicho, perpendicular a la base. Lo puedo dibujar acá afuera para que me quede más claro. Y nos va a quedar que esa altura, por relaciones métricas de semejanza, si este segmento MA es la mitad de MP, entonces la altura va a ser también la mitad de la altura del paralelogramo. De modo tal que el área del triángulo va a ser la base, B mayúscula, que es la base del paralelogramo, por la altura del paralelogramo entre 2. Pero recordemos que la fórmula del área del triángulo es base por altura entre 2. Tenemos la base, tenemos la altura y hay que dividir entre 2, que es equivalente a multiplicar por 1/2. De modo tal que para concluir el área del triángulo va a ser base por altura entre 2 por 2, 4. De modo tal que el área del triángulo va a ser el área del paralelogramo entre 4. Si ahora en lugar de unir el punto A con el vértice N, unimos el punto A con el punto B, que son 2 puntos medios, me va a quedar un triángulo más pequeño, que es el que está marcado ahora. ¿Cuál va a ser el área de ese triángulo más pequeño? Si nos damos cuenta, la altura de este triángulo es exactamente la misma altura del triángulo anterior que habíamos quedado, que era la altura del paralelogramo entre 2. Y la base, si esto era la base que habíamos llamado B mayúscula, base del paralelogramo y del triángulo anterior, la base de este triángulo, que es más pequeña, es la mitad, porque va al punto medio B minúscula. De modo tal que ahora el área del triángulo va a ser su base, que es B medios, por su altura, que es H medios, entre 2, porque es base por altura entre 2. Entre 2 lo ponemos a colocar de nuevo como por 1/2. De modo tal que el área de este nuevo triángulo que acabamos de escribir va a ser base por altura sobre 2 por 2 por 2, 8. De modo tal que el área del triángulo va a ser igual al área del paralelogramo entre 8. Si ahora uniéramos los puntos medios B con C, C con D y D con A, tendríamos que se forman otras figuras, otros triángulos, todos de igual área, de igual tamaño al anterior. Y como cada uno de estos tiene área que es 1/8 del área o superficie completa del paralelogramo, que estamos teniendo entonces al sumar las áreas de estos 4 triángulos.
4 veces un octavo, 4 veces un octavo, que sería un medio. Es decir, que las 4 esquinas, los 4 triángulos forman la mitad del paralelogramo. Por lo tanto, la otra mitad va a estar en el medio. Esto va a ser también una mitad. De modo tal que vamos a aprender que siempre que se unan los puntos medios de un paralelogramo, va a obtenerse en el centro un cuadrilátero cuyo área va a ser la mitad del área del paralelogramo original. Y recordemos que cuando hablamos de paralelogramo podemos estar hablando de un rectángulo, podemos estar hablando de un cuadrado, porque estamos hablando de un paralelogramo. Y en ambos casos, igual que en el original, tenemos lados paralelos, este paralelo con este paralelo con este paralelo con este paralelo con este. Un análisis más vamos a obtenerlo cuando unamos dos puntos medios, vamos a poner A con D, y A y D con un vértice. Y me va a producir este triángulo que estamos señalando. En este caso, ¿cuál va a ser el área del triángulo señalado? Vamos a hallar ese valor del área por un método indirecto. Es decir, vamos a hallarlo como el área del paralelogramo menos las áreas no rayadas. ¿Cuáles son las áreas no rayadas? Vamos a numerarlas. Vamos a suponer que este es 1, esta va a ser número 2 y esta va a ser número 3. Pero recordemos que el área 1, ya lo habíamos dicho, al igual que el área 2, vale un cuarto. Y el área 3, que lo habíamos deducido en la pizarra anterior, valía un octavo. Entonces, ¿cuánto suman las áreas no rayadas? Las áreas no rayadas van a ser el área 1 más el área 2 más el área 3. Pero el área 1 y el área 2 valen un cuarto. Y el área 3 vale un octavo. Recordemos que un cuarto es 2 octavos, de modo tal que nos va a quedar 2 octavos más 2 octavos más 1 octavo. En total, el área no rayada va a sumar 5 octavos. Como el área total del paralelogramo es 8 octavos, el área del triángulo va a ser los 8 octavos que representan el paralelogramo completo menos los 5 octavos no rayados. En definitiva, nos va a quedar que el área rayada es 3 octavos. Entonces, siempre que unamos dos puntos medios y un vértice, nos va a quedar 3 octavos del área del paralelogramo original. Para cerrar, les dejo estos ejercicios, estas relaciones, para que las analicen con unos ejercicios al final, para que ustedes lo puedan hacer.